¿Qué tal? Buenos días. Este video corresponde a la actividad de gráficos del curso de ofimática básica. Vamos a acudir a nuestra plataforma de trabajo. Yo ya tengo abierta la plataforma. De hecho, como pueden ver, estoy dentro ya de la actividad correspondiente al tema de gráficas. Y bueno, aquí vienen una serie de indicaciones a realizar, las cuales voy a ir demostrando en este video cómo hacerlas poco a poco. Entonces, bueno, me dice que comencemos abriendo una hoja de cálculo nuevo. En este caso yo ya tengo abierto Excel. Tengo aquí mi libro en blanco. Listo. 2. Dice, realiza la siguiente tabla en la hoja 1. Y la tabla 2, que es la que se encuentra aquí abajo, en una segunda hoja. Entonces, bueno, aquí si se fijan es una pequeña tablita de ventas. Está muy sencillita. Muestra los 12 meses del año y el número de ventas que hubo en cada uno de estos meses. Entonces, vamos a comenzar. Ok, voy a acomodar aquí mi hojita de cálculo para poder estar viendo la tabla junto con mi tablita. Entonces vamos a comenzar, vamos a capturar los campos o los nombres de los campos de mi tablita, que sería mes, número de ventas. Y aquí para hacer el listado de los meses del año, voy a comenzar, voy a poner enero, febrero. Y para ya no tener que capturar el resto de los meses, hay un tip que les voy a dar, que cuando vayamos a hacer un listado que siga cierta secuencia, podemos capturar los primeros valores de esta secuencia, los seleccionamos, en este caso para hacer el listado de los 12 meses del año, capturo los primeros dos, los selecciono y me coloco en la esquina inferior derecha. Observen cómo cambia de forma mi cursor. Entonces, cuando aparezca esa crucecita negra, voy a mantener presionado el botón izquierdo de mi mouse y voy a arrastrar hacia abajo. Vean que conforme arrastro hacia abajo y quedan seleccionadas las celdas que están a continuación, me va mostrando ahí como una especie de cuadrito, bueno, es un cuadrito donde me indica el mes que corresponde a la última celda seleccionada, ¿no? Entonces vuelvo a hacerlo. Vean, ahí de febrero seguiría marzo, ahí está, abril, y conforme la selección aumenta, me va mostrando de forma progresiva pues el valor que correspondería a la última posición de mi selección. Entonces, de esta forma yo puedo hacer un listado, ahí está, ya llegamos a diciembre, de una forma muchísimo más rápida. Esto aplica, repito, cuando son valores consecutivos de una serie. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo nada más para reforzar este tip. Voy a poner aquí 1, 2, 3. ¿No? Entonces, igual, si quiero seguir haciendo el listado o esta secuencia de valores, selecciono, me coloco en la esquina inferior derecha y arrastro hacia abajo. Y la paro hasta donde yo quiera. Entonces, ya que tenemos en este caso los meses del año, pues ya nada más vamos vaciando los valores que nos están pidiendo en la tablita. Ok, de uno por uno. Aquí sí no podemos aplicar el concepto anterior porque pues aquí son valores aleatorios. Pero la intención de esta tablita es que nos permita trabajar con gráficos, que es el tema correspondiente a este video. Entonces, yo aquí tengo yo ya mi contenido. Ahora, si observamos un poquito, vamos a ver que nuestro contenido de la tabla se encuentra alineado. ¿Qué quiere decir? De los 4 bordes que tiene mi celda,
el contenido lo puedo ajustar o alinear respecto a estos 4 bordes precisamente. Entonces voy a hacer más grandota esta celda, esta fila, para que se pueda apreciar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mis 4 bordes. Selecciono mi celda y en el fichero inicio voy a tener un grupo de herramientas que se llama alineación. Aquí, por ejemplo, a diferencia de Word, no solamente tengo 3 herramientas de alineación, que era 3 o, si son 4, perdón, que era alineado a la izquierda, alineado a la derecha y justificado, me parece. Aquí lo que tengo son 6, porque estas primeras dice alinea a la izquierda, pero si vemos la descripción, dice va a alinear a la izquierda, pero con respecto al margen izquierdo. Entonces vean, le doy clic ahí y me lo deja a la izquierda, tomando como referencia mi margen izquierdo. Ajá. Entonces aquí tengo el de alinear centrado y alinear a la derecha. Estas 3 herramientas de alineación son tomando como referencias el borde izquierdo y el borde derecho de mi celda. Y las 3 herramientas de alineación que están aquí arriba, voy a alinear pero con respecto al margen superior y al margen inferior, ¿no? Entonces dice alinea en la parte superior. Ahí está. Tomando como referencia el margen superior. Este lo va a dejar centrado. Y este lo va a alinear con respecto al borde inferior. Entonces, tomando en cuenta esto, para que quede en una posición centrada, pues lo alineo tanto con respecto al margen superior e inferior como el borde izquierdo y derecho en la parte del medio de la celda. Y aquí que se puede ver cómo queda exactamente en medio. Entonces, de esta forma, nosotros podemos alinear el contenido de nuestra tablita, así como se ve aquí, centrado con respecto a los 4 márgenes. Y esto incluiría mis encabezados. Listo. Ya está alineado. Ahora, si se fijan, la tablita tiene bordes, que son estas líneas que me permiten diferenciar el contenido de mi tabla. Entonces voy a seleccionar toda mi tablita y aquí en el fichero de inicio, ahora dentro del grupo de fuente, voy a aplicarle bordes. El icono que corresponde a esta herramienta aparece en una ventanita, aquí está. Le damos clic en la flechita para que me muestre las opciones que me da esta herramienta. Entonces aquí vamos a aplicarle todos los bordes. Quiero que me coloque todas las líneas que delimitan mi tabla. Esto solamente va a aplicarse a lo que yo tenga seleccionado. Es bien importante esto. Perfecto. Ya tenemos nuestra tablita. Vamos a ver el resto de las indicaciones. Voy a minimizar esto. Me pide que también haga la tabla número 2. Perdón, la tabla 2 en una segunda hoja. Entonces vamos a ver la tablita. Ok. Entonces aquí vean, vuelve a presentarse en este caso un listado donde lleva cierta secuencia, nada más que ahora en lugar de hacerlo de forma vertical va a ser horizontal. Vamos a aplicar el mismo principio que vimos hace ratito. Regresamos a nuestra hoja de Excel. Me están pidiendo que esta tabla quede en una segunda hoja. Cuando nosotros abrimos Excel por default nos da una hojita, pero si queremos agregar más hojas, lo que podemos hacer es que aquí a la derecha de la hoja, de la pestañita que me indica el nombre de la hoja, que está aquí en la parte de abajo, hay un circulito con un más.
Vean, en cuanto coloco el cursor, me dice que corresponde esta herramienta a la función para insertar hojas nuevas. Yo le doy un clic ahí y me inserta una nueva hoja. Entonces vamos a ponerle vendedor y vamos a empezar a hacer nuestro listado. Entonces el primer mes fue enero, febrero, y vamos a aplicar la herramienta, o más bien el tip que vimos hace ratito. Selecciono mis dos primeros valores de mi secuencia, me coloco en la esquina inferior derecha del último dato de mi secuencia, o sea, en este caso de febrero, y voy a arrastrar en este caso hacia la derecha para que continúe con la secuencia. Vean, me sigue apareciendo el último valor que correspondería a la celda que tengo hasta el momento seleccionada. Entonces vamos a seguirle. Ok, noviembre, diciembre. Y ya tenemos nuestra tablita. Voy a hacer un poquito más ancho. Ahí está. Perfecto. Entonces aquí ahora sí vamos a llenar los datos de los campos de mi tabla. El primer vendedor es Juan, el segundo es Pedro, Adrián, David, Israel, Martín y Rosa. Ok, sería 30, 40. Como pueden ver, ya terminé de llenar la tablita. La verdad es que no hice nada raro. Literal, solamente me basé en los contenidos que me dan en las instrucciones y lo que hice fue vaciarlos. Ya tengo aquí mi tablita completa. Lo que tocaría hacer sería volver a aplicar herramientas de alineación para que nos quede nuestra tablita como se muestra en la imagen. Si se fijan, los contenidos de mi tabla se encuentran alineados con respecto a los 4 márgenes, tanto los valores de las ventas de los meses del año, así como los nombres de los vendedores. Entonces aquí selecciono toda mi tablita y aplico alineado centrado con respecto a margen izquierdo y derecho y centrado respecto a margen superior e inferior. Ya tengo mi tablita alineada, bueno, el contenido de mi tablita alineada. Vamos a aplicar otra vez la herramienta de bordes. Recuerden que se encuentra dentro del fichero inicio. Entonces aquí, como fue la última que utilicé, la herramienta de todos los bordes, pues es la que me muestra de forma inmediata. Entonces le doy clic ahí y listo. Ya aplicó todos los bordes. Entonces ahora sí, ya que tenemos nuestra tablita, dices, bueno, espérame, el tema son gráficos. Sí, para poder ver los gráficos, por eso estamos trabajando en nuestras tablitas. Entonces, ya que las tenemos, vamos a ver. Nos está pidiendo que apliquemos formato a nuestras tablas, ¿no? Que se vean un poquito más monas. Entonces me dice, aplique las siguientes características al formato de tablas. Encabezados de la tabla en negritas, letra Arial tamaño 12. Entonces, vamos a nuestro documento de Excel. Voy a la hojita 1. Me dice los encabezados en negrita. Aquí, al igual que en Word, tenemos herramientas de formato de texto que están en el fichero inicio. Tienen un grupo de herramientas específico que se llama fuente. Entonces le doy negrita, el tipo de fuente será Arial. Ok, se está poniendo un poco rejega mi computadora. Ahí está. Entonces vamos a buscar Arial.
Si no la veo así de forma inmediata, a simple vista, puedo ir escribiendo el nombre en este caso del tipo de letra, y vean que en automático me muestra o me da la opción más cercana a lo que yo estoy capturando, que en este caso sería Arial. Le doy un Enter y tamaño de letra 12. Aquí pasa algo, ¿no? En este caso, en mi columna B, para el concepto de número de ventas, el texto ya quedó demasiado grande con respecto al ancho de mi columna. Entonces, para modificar el ancho de la columna y que sea visible todo el nombre de este campo, lo vamos a colocar en el encabezado de la columna B, pero en el borde derecho, exactamente donde termina la columna B y comienza la columna C. De tal forma que me parezca este cursor en forma de crucecita, con flechitas. Entonces puedo dar doble clic con el botón izquierdo del mouse, así seguidito, 1, 2, y lo que va a hacer es que en automático se va a ajustar el ancho de mi columna de acuerdo al contenido de esta. Ahí está. Entonces ya se ajustó el ancho de mi columna de acuerdo al dato más extenso que haya dentro de esta. Entonces ya puedo ver el campo, el título del campo completo. Otra opción era, voy a darle control Z para deshacer, aplicar la herramienta de ajustar texto. Esta herramienta de ajustar texto lo que me ayuda a hacer es que me divide el contenido en varias líneas, de tal forma que se muestre. Aquí esta herramienta se encuentra dentro del fichero inicio, es una de las herramientas del grupo de alineación, y observen. Entonces aquí conservamos el mismo ancho de la columna, pero dividió en dos líneas el contenido de el título de mi columna B. Entonces, de esta forma logro conservar la uniformidad de mi tabla, en este caso que las columnas sean del mismo ancho, y bueno, puedo ver toda la información de manera clara. Entonces, ya aplicamos el formato que nos piden en la tabla 1, vamos a hacerlo para la tabla 2. Me pide letra Arial. Ok, ya la vi, aquí está. O pude haber dado Enter en lugar de usar el mouse. Vamos a darle negritas, tamaño 12. Entonces, bueno, aquí por ejemplo hay algunas columnas donde quedan cortados los títulos. Por ejemplo, es el caso de la columna A. Vamos a hacerla más ancha. El vendedor. Septiembre es otro caso. Me coloco al final del encabezado de la columna J. Que me aparezca esa crucecita. Doy doble clic y lo ajusta. Octubre se ve un poquito apretado, entonces vamos a abrirlo un poquito. Noviembre también. Y diciembre. Febrero también se ve un poquito apretado. Perfecto. Aquí ya se ve de manera clara toda la información. Aquí, por ejemplo, no me convenía utilizar la herramienta de ajustar texto porque realmente los encabezados de mis columnas solamente constan de una palabra. Entonces, bueno, aquí convenía más aumentar el ancho de mis columnas, así como lo hicimos. Sigamos. Ahora, si ya llegamos a la parte de gráficos. Dice, inserte la gráfica de la tabla 1, y aplique las siguientes características al gráfico. Nos están pidiendo un gráfico de pastel en 3D.
Entonces vamos a ver, regresamos a nuestro documento. A pesar de que no me lo piden las indicaciones, es importante en este caso para diferenciar la información que nos están dando, lo que tenemos en nuestra hoja de cálculo, etiquetar o darle nombre a nuestras hojas. Entonces, para hacerlo, nos colocamos en la parte de abajo donde vienen las pestañitas, damos doble clic con el botón izquierdo del mouse. Vean que queda sombreado o seleccionado más bien el título que ya tenía, que era el de hoja 1, y queda parpadeando mi cursor. Entonces, puedo borrar y vamos a darle tabla 1. Puedo dar un enter. Otra forma de hacerlo sería dar clic derecho sobre la pestañita de la hoja a la que le queremos cambiar el nombre y le vamos a dar de este menú emergente que nos aparece la opción de cambiar nombre. Y le pongo tabla 2, enter. Incluso puedo aplicarle colores a las pestañas. Entonces aquí igual doy clic derecho sobre la pestaña de tabla 1 y aquí tengo la opción de color de pestaña. Entonces voy a aplicar un rojo, vean, me voy a la tabla 2, le voy a aplicar un azul. Entonces, de esta forma puedo ir aplicando también código de colores para diferenciar las diferentes hojas que compongan mi libro de trabajo. Entonces, ahora sí, vamos a la tabla 1. Es importante que para insertar gráficos, primero, ¿dónde está la herramienta de gráficos? Dentro del fichero insertar. Ya que estamos dentro del fichero insertar, ok, esperemos, les digo que mi máquina está un poquito rejega. Tengo toda una sección referente a lo que es gráficos. Ok, entonces ya que ubicamos nuestras herramientas, también es importante saber que para poder insertar un gráfico es necesario indicarle a Excel cuáles son los datos que vamos a graficar y eso lo vamos a hacer mediante una selección. Entonces vamos a seleccionar todo el contenido de nuestra tabla 1. Aquí está. De esta forma le estamos diciendo que esta es la información que tiene que graficar. Entonces nos vamos a la sección de gráficos y aquí está el icono que corresponde a los gráficos de pastel. Bueno, en realidad se llaman gráficos circulares o de anillos. Entonces me da gráficos en 2D, gráficos en 3D y de tipo anillo. De acuerdo a lo que me están solicitando, nosotros vamos a trabajar con el gráfico circular en 3D. Entonces, le damos clic ahí. Y ya, me insertó en este caso mi gráfico, el cual obviamente todavía podemos pulirlo muchísimo más. Pero por default ya tengo aquí mi gráfico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si me equivoqué de gráfico y no era uno de tipo circular? Y en realidad lo que yo quería era un gráfico de columnas, por ejemplo. Mientras yo mantenga seleccionado mi gráfico, como se puede ver, voy a tener habilitada las herramientas que corresponden a los gráficos, que son las que me está mostrando en el panel, bueno, en el menú de arriba. Entonces, dentro de estas opciones que me da para poder trabajar y personalizar mi gráfico, hay uno que se llama cambiar tipo de gráfico. Si le damos clic ahí, ok, esperen un segundo, así. Me abre esta pequeña ventanita donde del lado izquierdo me da todas las opciones que tengo de gráficos para seleccionarlas. Entonces, por ejemplo, columnas. Vamos a ver qué tipo de columna quieres. En 2D, en 3D, apiladas. Entonces yo lo selecciono. De hecho me da una imagen previa de cómo quedaría mi gráfico.
y ya le doy a aceptar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso no le doy a aceptar porque me lo están pidiendo de forma circular en 3D, pero quería mostrarles esto, ¿no? Si nos llegásemos a equivocar, ¿cómo puedo cambiar el tipo de gráficos sin eliminarlo? Le doy cancelar y conservo mi gráfico original, que es en 3D. Entonces, vamos a ver. Regresemos a las indicaciones que nos están dando. Bien, ya insertamos el gráfico de pastel, que repito, el nombre correcto es gráfico circular. Ok, dice aplique el diseño de gráfico, el que considere más adecuado. Entonces me regreso a Excel. Es importante, lo reitero, para poder trabajar con las herramientas de gráficos es necesario que este esté seleccionado. Si yo le doy clic afuera, las herramientas que tenía para mis gráficos desaparecen. Entonces, doy clic, ahí está seleccionado mi gráfico y vuelven a aparecer mis herramientas. Entonces, todas las herramientas de los objetos con los que estemos trabajando, sean gráficos, sean imágenes, los vamos a poder visualizar para trabajar con ellos cuando el objeto que estemos trabajando se encuentre seleccionado, como es el caso de mi gráfica. Entonces, bueno, aquí vienen los estilos. Hay diferentes estilos. Y cada uno de estos estilos nos ofrece diferentes características con respecto a la forma que nos va a presentar la información. Aquí nos están pidiendo que nosotros elijamos el que nos guste más. Va a variar mucho dependiendo de nuestra personalidad, pero pues la recomendación sería elegir el gráfico que nos permita visualizar de una forma clara la información que estamos representando en nuestro gráfico, ¿no? Entonces, yo voy a dejar este. A ver, déjenme. Este. No sé. Soy indecisa. ¿Cuál pondremos? Este. Ok. No hay problema. Ya que aplicamos un estilo, nos vamos a ir a los diseños. Aquí está. Los diseños se refieren también, en este caso, a las características que va a tener de igual forma la información que vamos a presentar. Entonces, por ejemplo, observen, cada uno de ellos me organiza de diferente forma la información. Algunos me ponen tablitas y los porcentajes. Entonces, bueno, aquí vamos a colocar también el que creamos que es muchísimo más claro. Ok. En lo personal a mí me gusta esta distribución, este estilo y diseño de mi gráfico. Me permite identificar de manera clara el código de color que le corresponde a cada uno de los meses del año y me representa en forma de porcentaje las ventas que tuve en cada uno de los meses. Si no quiero verlo en forma de porcentaje, bueno, tendría que cambiar el diseño. Entonces, aquí vean, me muestra, aquí voy a ver la información representada en porcentaje. Y aquí, por ejemplo, tal cual veo el número de ventas que estoy graficando. Entonces, listo. Ahora, dentro de la información importante que debe de tener nuestros gráficos, pues es el título, ¿no? ¿Qué es lo que estamos representando?
En este caso, en el gráfico de 3D, lo seleccionamos y vamos a ubicar esta crucecita. Dice elementos del gráfico. Dice agregue, quite o cambie los elementos del gráfico como título, leyenda, líneas de división, etiquetas de datos. Entonces, le damos clic ahí. Y de los elementos que me muestra, me da un listadito y le voy a dar clic en título del gráfico para que precisamente me permita ponerle título. Entonces, le voy a poner, déjenme ver, no nos da un título, sí. Dice que debe de ser ventas anual 2014. Vamos a ponerle el título que nos están pidiendo. Ok, podemos dar clic afuera y eso. Entonces, ya tenemos nuestro primer gráfico. Antes de pasar a la siguiente gráfica, quiero mostrarles una herramienta que nos permite mover el gráfico que acabamos de realizar, que acabamos de insertar. Si yo quiero tener por separados la tabla del gráfico, separados me refiero en una hoja distinta dentro de mi mismo libro de Excel, puedo seleccionar mi gráfico. Dentro de las herramientas del gráfico hay una que se llama mover gráfico literal. Entonces le damos clic ahí. Me dice, a ver, ¿a dónde quieres moverlo? ¿A una hoja nueva? Entonces vean que estaba por default seleccionado que el objeto se iba a encontrar en la misma hoja donde está mi tabla 1. Que de hecho se llama tabla 1 esta hoja. Yo le voy a dar clic que me lo coloque en una nueva hoja y le voy a poder poner desde aquí el título a la hoja. Le voy a poner igual, gráfico 1. Le doy a aceptar. Ok. Observen que me abrió una hoja nueva, de hecho ya tiene el título y aquí está mi gráfico. Si no quiero que en el orden de mis hojitas gráfico sea la primera hojita, doy un clic con el botón izquierdo del mouse y lo mantengo presionado y lo voy a arrastrar. Observen cómo hay una flechita que me indica la posición en la que quedaría. Esa cabecita de flecha que se ve en color negro, lo voy a colocar después de la hoja o de la pestañita que corresponda a la tabla 1. Y ahí voy a soltar el botón izquierdo del mouse. De tal forma que primero pueda apreciar la tabla y después el gráfico. Entonces vámonos a la segunda tabla. Vamos a ver qué nos están pidiendo. Dice 4. Inserte la gráfica de la tabla 2 y aplique las siguientes características al gráfico. Dice que es un gráfico de su elección. ¿No? Bueno, vamos a ver. De acuerdo a las características de nuestra tabla, que están haciendo un comparativo de las ventas de cada uno de mis vendedores durante los 12 meses del año, entonces yo aquí voy a seleccionar mi tabla y voy a proponer insertar un gráfico de tipo columna en 3D apilada. Esta columna, este tipo de gráfico, perdón, en columna apilada, lo que hace es que me permite visualizar la información de las ventas de cada uno de mis vendedores y me los representa en cuadritos de distinto color. Y dependiendo del cuadrito, puedo hacer un comparativo de cuál fue el vendedor que tuvo más ventas en cada uno de los meses del año. Entonces aquí voy a mover mi gráfico para poderlo ver muchísimo mejor. Lo voy a mover a una nueva hoja que se va a llamar gráfico 2. Aquí está mi gráfico. Y bueno, vean,
asigno colores a mis vendedores. Entonces, por ejemplo, Juan está en un azul, Pedro en un naranja, Adrián en un gris. Y si observamos los 12, por ejemplo, aquí los valores de enero, el tamaño en este caso del bloquecito de la franja que corresponde al color naranja en el mes de enero es la más grande. En este caso me está diciendo que Pedro fue el que más vendió en el mes de enero. De esta forma yo puedo apreciar o hacer un comparativo de las ventas que obtuvieron mis vendedores en cada uno de los meses del año y ver quién fue en este caso el que más vendió, el más productivo. En febrero, por ejemplo, la franja más ancha es la de color gris. Vean que en cuanto coloco el cursor encima me dice que corresponde a Adrián, en este caso es mi vendedor, y me da un valor, me dice 45, quiere decir que hizo 45 ventas en este mes. Entonces, de esta forma, observen, yo puedo representar mi información y compararla al mismo tiempo de una forma visual. Ahora, recuerden que todavía tenemos los estilos del gráfico que pueden ser muchísimo más precisos, ¿no? Que no solamente me dan la parte bonita, la parte visual para que mi gráfico sea agradable a la vista, sino que también me permite, por ejemplo, representar de una manera más clara la información que estamos colocando dentro de nuestro gráfico, ¿no? Entonces aquí nos están dando la libertad de aplicar el que más nos guste. Aquí simplemente les estoy dando una vista previa de cómo quedarían aplicados los estilos. Más. Ok, a mí me gusta esta. Vamos a ver al diseño. ¿Qué otras opciones nos da? Aquí, por ejemplo, me da una tablita en la parte inferior de nuestro gráfico donde vienen los valores que representa cada uno de las ventas de nuestros vendedores. Entonces, esto, repito, ya es muy personal dependiendo de nuestros gustos, de nuestra forma de trabajo. Si no quiero que se vea tan amontonada la información, por ejemplo, aquí a lo mejor entre tanto numerito y chiquito, pues se pierde. A lo mejor quiero agregarle la tabla o simplemente que me ponga las franjas de colores y yo coloco mi cursor encima para ver exactamente el valor que representa. Ok, vamos a ver. Nos están pidiendo que le apliquemos un estilo. Ya vimos los diferentes estilos que tenemos. Vamos a colocar el de nuestra elección. Nos piden un título en nuestro gráfico que se llame comparativo de ventas. Regresamos, le damos clic a la crucecita. Recuerden que es importante que el gráfico esté seleccionado para acceder a estas herramientas. Le damos clic aquí en título del gráfico y está. Le damos un clic con el botón izquierdo del mouse para que nos permita editarlo. Entonces el título me dice que es comparativo de ventas. Listo. Incluso esto como texto podemos aplicarle formato. Vean que en cuanto lo seleccioné me aparecieron las herramientas de formato. Si no las veo, puedo ir a inicio y desde ahí trabajarlas. Las herramientas de fuente. Cambio el tamaño del texto. Puedo aplicar color. Y un fondito. Listo, ¿no? Y ya le agregamos título. Ahora,
Déjenme ver qué otra indicación nos dan. Nos están pidiendo títulos de los ejes, tanto X como Y. Entonces, dice, en caso de utilizar gráfica de barras o de columnas, también aplica. Entonces, el eje de las X va a ser meses del año y el eje de las Y es número de ventas. Entonces, ¿qué es lo que estamos representando en el eje de las Y y en el eje de las X? Entonces, le damos clic aquí, vamos a darle en títulos del eje. Aquí está en chiquito, le damos un clic. Aquí, déjenme, me bajo un poquito más. Me parece que lo borré sin querer. Aquí está. Ok. Mi máquina está un poquito loca. Déjenme ver otra vez. Meses del año y número de ventas. Meses del año. También le podemos aplicar formato de texto. Lo voy a poner en negrito. Voy a cambiar el color para que sea un poquito más claro. Le voy a aumentar el tamaño. Listo. Le doy clic a este recuadro para ponerle ahora título al eje de las Yes. Y me parece que era número de ventas. También le podemos aplicar formato al texto. Voy a poner en negritas. Tamaño 10. Ahí está. Entonces ya sé qué es lo que estoy representando en los dos ejes de mi gráfico. Y aquí tengo comparativo de ventas. Entonces, por ejemplo, ahí está. Ok. Voy a cambiar el tipo de gráfico. Voy a ver cómo se ve en barras. Vamos a ver. Barras apiladas. Ahí está. ¿No? Es otra alternativa. Y aplican el estilo que ustedes crean más conveniente, que le dé mayor personalidad a su gráfico, pero que al mismo tiempo les permita representar su información de forma más clara. Aquí aplica el mismo concepto. Donde yo coloque mi cursor me da los dos valores tanto en X como en Y. En este caso me dice quién es mi vendedor y el número de ventas que realizó en ese mes. Entonces esto es diciembre, noviembre. Aquí está. Entonces, repito, las herramientas de los gráficos las podemos aplicar conforme las necesidades de la información que queremos mostrar y nuestros gustos. Voy a mover aquí también la pestañita del gráfico para que me quede después de la hojita de la tabla 2. Ahí está. Entonces, primero veo la tabla y después veo los gráficos. Le aplicamos un color. Aquí está. En púrpura. Y de esta forma tengo mis tablas, tengo mis gráficos. Ya personalicé las pestañitas al igual que los gráficos. Y bueno, como último punto de esta actividad me pide que guarde el archivo y lo suba en este espacio. Entonces, esta actividad pues, nos permitió mostrar cuáles son las principales herramientas que hay al momento de trabajar con un gráfico. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido claro. Muchísimas gracias por su atención.